Amigos de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, vamos a tener con Vladimiro Mujica el primer programa del año en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamín Franklin. Por supuesto, el año comienza, Vladimiro, con muchas expectativas, pero también con muchas confusiones. Y tú, que eres analista, lo sabes más que nadie. Por eso yo quiero que, comenzando este año, tú me digas si el 23 va a ser definitivamente la liberación de Venezuela o vamos a seguir ensartados en esta crisis que ya lleva más de 20 años, porque la posición de los partidos de la posición de los partidos de oposición definitivamente tiende a confundir las cosas. Lo que ocurrió a fin de año definitivamente con el finiquito del gobierno de transición definitivamente pues se fue al traste. ¿Cómo se endereza ese barco entonces? Bueno, primero, feliz año, José Antonio, feliz año para tu audiencia. Otra vez, gracias por el enorme, desinteresado e importante esfuerzo que tú pones en esta tarea de construir comunicación y de construir espacios de intercambio en dos direcciones, la formación de ciudadanía y la defensa de la democracia. Dicho eso, que es la mensaje de nuevo año. Yo te digo a ti, es innegable, y por supuesto yo me cuento entre esos venezolanos, es innegable que muchos de nosotros pensábamos que se iba a corregir el rumbo en la segunda votación en la Asamblea Nacional en relación al Estatuto de la Transición. Y, digamos, llegó a plantearse el tema con mucha fuerza de, bueno, muy bien, si hay críticas, nosotros no estábamos, yo escribí varios artículos al respecto y fue la posición también del movimiento ciudadano venezolano en el mundo y también de América. Nosotros no estamos en la posición de defender la, el nombre específico de Juan Guaidó para la presidencia encargada, para la presidencia interina, pero sí estamos en la posición de defender todo lo que significaba el interinato. Si querían poner otro nombre, que pusieran otro nombre, pero que no desmontaran todo lo que se había armado en esa dirección, porque eso podía tener consecuencias muy importantes. Y ya las consecuencias las estamos empezando a ver. Ahora, Entonces, cómo queda aquí la juridicidad? ¿Para qué existe la Constitución? ¿Para qué existe, de alguna manera, la organización política de oposición si de alguna manera lo que está es convalidando a la dictadura? yo no quisiera Bueno, es la ir, apreciación que dan todos los comentaristas. ya lo sé, pero fíjate, yo creo que el tema, a ver, aquí hay dos temas que son muy distintos. Uno es el tema de la actuación, de cómo se combina la actuación política con la actuación jurídica y la actuación constitucional. Mucha gente que defendía lo que se estaba haciendo decía simplemente esto es un tema político y dejaba de lado la argumentación que dio Alan Brú Carías, que dio Asdrúbal Aguiar, que dio el bloque constitucionalista, que es una argumentación sumamente contundente que indicaba, yo creo que más allá de todo lo razonable, fuese uno jurista o no, yo no soy por supuesto y menos constitucionalista, pero ahí estaba claramente indicado que lo que iba a hacer la Asamblea constituía una usurpación de funciones y usurpación de funciones en el sentido de que el organismo que la Constitución le da las atribuciones de organismo de supervisión, de Contraloría, etcétera, del Ejecutivo, se iba, bueno, en cierta forma, dicho de manera simple, a pagar y darse vuelto, que esa asamblea no tenía, como lo argumentó Brewer además, Brewer Carías, que la asamblea no tenía autoridad para disolver el interinato. Entonces, eso por un lado, es decir, la gente que argumentó que esto era solamente un aspecto, un asunto político, en mi opinión, cometían un gravísimo error. Cometieron un gravísimo error. Porque lo otro también es cierto, no era un asunto puramente jurídico, era también político. Entonces, cuando tú lo ves también
en esa dirección, tú dices, bueno, si va a prevalecer el asunto político, mejor que ustedes tengan un muy buen plan, y tampoco lo tenían. Pero es que, fíjate, Porque perdón que te ataje, ni político ni jurídico, pero a primeras luces dejan entrever que es, económicamente sí, porque lo que plantean de una manera inmediata es cómo manejar los recursos del Estado que están en el extranjero. eh, sí, pero eso, Los yo activos, sé pues, o que, sea, los sí, activos no, se yo van a sé, yo manejar sé, yo sé. colectivamente ahora. Nuevamente, yo hasta que no tengamos pruebas en esa dirección, yo lo que prefiero señalar es que yo no quiero cuestionar el carácter de opositores de quienes tomaron algunas de esas decisiones. Lo que yo sí quiero señalar es que la visión que ellos tienen de Venezuela no es la visión que yo tengo de Venezuela y no es la visión de la Venezuela que yo quiero construir. Yo no acepto el argumento de que para que los venezolanos nos tengamos que reconciliar, para que se pueda mejorar la situación económica del país, para que la negociación con el régimen o el gobierno de Maduro lleve a buen término en el sentido de tener elecciones limpias y transparentes, todo eso es perfectamente positivo y yo estoy de acuerdo. Lo que yo no estoy de acuerdo es con que se llegue a ese tipo de posición y a la par se le entregue el país al régimen, al gobierno, a Maduro. No hay ninguna razón para hacer eso. Nosotros podemos luchar por ser libres, nosotros podemos luchar por democracia, podemos luchar por la reconciliación de los venezolanos y no tenemos por qué otorgarle una primacía, una supremacía a lo que representa el régimen en Venezuela. Entonces, yo voy a irme por el lado que yo sé que es complejo de argumentar porque es innegable que se cometió un error, puede haber un punto de inflexión aquí, se cometió un error histórico. Pero yo prefiero decir, se cometió un error histórico, yo no estoy de acuerdo con lo que hicieron, vamos a seguir en la pelea. Ahora, el tema de la constitución, bueno, nosotros hemos señalado en infinidad de veces que el chavismo, el madurismo han violentado la constitución que ese mismo sector empujó en la Asamblea Constituyente. Ahora, el que nosotros hagamos lo mismo no tiene ninguna justificación, a menos que, y es un punto muy delicado, hay países donde se ha violentado la Constitución y se han violentado las leyes porque la exigencia era superior en el sentido de que estaban enfrentando una invasión militar, en el sentido de que estaban enfrentando una represión o una guerra. Bueno, en esos casos, lamentablemente, el tema jurídico le cede su espacio al tema militar o a otra cosa. Pero si tú tienes un plan que te permite violentar la Constitución y lo vas a argumentar de esa manera, bueno, dilo o hazlo. Y ninguna de las dos cosas no ocurrió. Entonces, nosotros estamos en la posición de que es necesario que nosotros mantengamos el respeto constitucional, independientemente de todo el discurso sobre que si el chavismo lo ha violentado o no. Y cuando se le pregunta a alguna gente, ¿qué sentido tiene argumentar la vigencia de la Constitución cuando sabemos que no está vigente? ¿Y por qué hay que actuar para defenderla? Porque ese es un precepto de defensa de la Carta Magna que tiene muchas constituciones del mundo, que es esta Constitución no pierde su vigencia cuando se la violente, porque eso le da al ciudadano, no importa su posición, la posibilidad de actuar para restablecer el mandato constitucional. Y nosotros no podemos simplemente ignorar eso y decir, bueno, pero es que eso es una estupidez, porque ya que la Constitución ha sido violada por el chavismo, entonces nosotros también la podemos violar. No, ese argumento no es aceptable. Bueno, ahora viene, ¿qué sigue? Antes de los eventos del 30, muchos de nosotros decíamos, la única carta posible es la carta unitaria. Ahora las cosas hay que redefinirlas. Hay que redefinirlas porque está claro que después de esa decisión hay una fractura, pero esa fractura no tiene por qué ser terminal, pero es indispensable que se exprese la posición alternativa. Es decir, Okay. no es posible que nosotros nos quedemos callados porque la unidad está en juego. No, hay que defender la unidad y hay que expresar lo que nosotros estamos expresando, que allí se actuó mal y que es necesario tener otras voces que puedan hablar a nombre de los venezolanos, porque si esas son las únicas voces, entonces eso nos lleva a una situación en la cual quizás mejore la economía, quizás mejoren otras cosas en el país,
pero tú le estás entregando todo el ejercicio de tu ciudadanía, tu libertad y tu democracia al chavismo. Y yo no veo ninguna razón por la que nosotros tengamos que hacer eso. Claro, ahora fíjate una cosa. La concepción democrática habla de la mayoría decide. Ellos asumen que decidieron porque son mayoría. Pero fíjate que en el interín que ocurre esta cosa, Maduro tiene unos compromisos internacionales por los que de alguna manera batía los sables. Yo voy para Colombia, yo voy para Brasil, le abrieron las puertas, pero no fue a ninguna de las dos partes. ¿Tú no crees que lo que pasó en la asamblea con Guaidó de alguna manera desarticuló un tanto a Maduro y no sabe qué hacer ahora? No, no creo en lo más mínimo. Yo creo que lo que pasó en la Asamblea va a ser utilizado por el régimen de Maduro para fortalecer su posición internacional. Y yo estoy convencido de que el régimen había planteado claramente que la eliminación del interinato era una condición necesaria. Estoy convencido, ¿ok? No quiere decir que yo tenga toda la información al respecto, porque no la tengo. Mi opinión, para ser más sincero, mi opinión es que la conducta de la mayoría opositora en, el, en la Asamblea tiene dos correlatos muy importantes. Uno es la posición de los Estados Unidos, que, según mucha gente lo interpreta, estaba ofreciendo garantías en la preservación de los activos, número uno. Número dos, México. México y la posibilidad de destrabar, entre comillas, las conversaciones de México. Yo creo que esos dos elementos jugaron un papel muy importante. Incluyendo en la molestia innegable que había en el G3 con el ejercicio del interinato bajo la presidencia de Guaidó. Para la representación, perdón, la representación de Venezuela en México estaba de alguna manera convalidada por estos tres grupos que en la asamblea le sacaron a Guaidó. Bueno, claro, Porque pues, o sea, a través de bueno, pero por supuesto, pero el interinato de Guaidó, la existencia de eso, en principio, no es un obstáculo para que las conversaciones en México no continúen, porque esas conversaciones no dependían de la presidencia de Guaidó. Pero y lo que puede ocurrir en este momento es precisamente que esas conversaciones sean utilizadas y por eso, por ejemplo, la carta de Carlos Vecchio señalando su salida de la embajada es clarísima al respecto de cuántas maneras se va a beneficiar al régimen con esto. ¿Ves? Entonces, es una situación muy compleja porque a su vez Maduro internacionalmente se ha fortalecido con todo el conflicto de Ucrania. Entonces, para no enredar demasiado la discusión, porque son demasiadas cosas. No, no estamos discutiendo, estamos evaluando aquí. Para no enredar demasiado la conversación, pues, si quieres, no la discusión. Para no enredar demasiado la conversación, porque son muchas cosas simultáneamente, entonces está el hecho, pues, de que la situación internacional ha fortalecido a Maduro y de que innegablemente hay un avance en las posiciones del gobierno en este momento del régimen. Pues ya llamarlo gobierno o régimen ya termina por ser casi que irrelevante porque, como mucha gente ha señalado, la decisión de la Asamblea en la práctica significa de alguna manera el reconocimiento pues, de que lo que se había pretendido desconocer antes ya no se lo puede seguir desconociendo. A mí me dijo un analista internacional esta mañana que, por ejemplo, Lula va a empezar a ser centrista. Yo no sé si tú lo ves así. Y si Lula va a ser centrista y Petro ha sido moderado. Mira, tú estás tocando allí, acabas de mencionar que Lula asumió la presidencia, etcétera, y todo lo que está pasando en Latinoamérica. Tú estás tocando un tema que para mí tiene una importancia absolutamente fundamental, que está muy conectado con la posición de Petro y, como mencioné ahora, con la posición de Lula. Lo que ha estado ocurriendo en Latinoamérica con el triunfo de Boric, de López Obrador, de Pedro Castillo que lo sacaron también. De Petro y de Lula ahora.
indica que un sector, vamos a llamarlo así, de izquierda populista moderada, vamos a llamarlo de esa manera, se han hecho propietarios en este momento, se han hecho propietarios de la voluntad popular en América Latina. Y eso no ha sido analizado adecuadamente y tiene mucho que ver con algo que tú y yo hemos conversado en varias oportunidades, que es que el tratar por ejemplo, en el caso de Colombia, decir que, bueno, Petro ganó porque hizo tal y cual cosa, ese no es el punto relevante. El punto relevante es por qué quienes tienen una visión distinta de la defensa de la democracia en Colombia o en Brasil o en Chile no hacen lo que tienen que hacer. Por supuesto, el caso de Venezuela es aún más dramático porque Venezuela es pionera en esa ruta de desgaste institucional, pero no solamente fue pionera en esa ruta de desgaste institucional, sino en la fractura de toda la institucionalidad democrática y la democracia en el país, algo que no ha ocurrido en Colombia, probablemente ya no va a ocurrir en Chile y que ciertamente no ha ocurrido en México, a pesar de las predicciones que en algún momento. Pero ¿sabes qué me preocupa a mí dentro de todo este panorama? Que Venezuela fue inspiradora de la democracia en muchos Sí, países latinoamericanos. sí, sí. Y hoy día, Pero ahora fíjate, que si yo fuese a leer lo que Petro le está diciendo a Maduro en este momento, le está diciendo, acércate al centro, acércate al centro porque nosotros somos en este momento los propietarios, los depositarios de la voluntad popular en América Latina y tú puedes formar parte de ese círculo. Ahora bien, en el caso de Venezuela, el que se estabilice el régimen de Maduro tiene consecuencias nefastas para la libertad y la democracia en Venezuela, porque en Venezuela hay un caso de destrucción que ha ido mucho más allá de lo que ha ocurrido en México, en Chile o en Brasil o en Colombia. Entonces, pero en el espectro internacional es innegable que Maduro se beneficia en cierta forma y a su vez está sujeto a la presión de estos sectores que le dicen es tiempo de corregir y acercarse al centro, que es lo mismo que le podrían decir a Nicaragua, porque Nicaragua, Venezuela y Cuba forman una tripleta de los movimientos más extremistas, más autoritarios, mientras que el otro cuarteto, México, Colombia, Chile y Brasil, forman el cuarteto de la izquierda moderada. Entonces, ahí hay un conflicto muy importante y eso lo tiene que entender la oposición venezolana, ¿ves? Y no seguir jugando a un juego de desarticulación de cualquier posibilidad de recuperar libertad y democracia en Venezuela, más allá de la recuperación económica. yo comparto plenamente eso contigo y por eso te digo que todo está en los contrastes históricos y quienes hacen la comparación. Porque en Venezuela los partidos tradicionales que de alguna manera tenían formación democrática, tenían doctrina, tenían una cantidad de formaciones históricas por haber luchado contra dictaduras. Estas generaciones nuevas que tienen partidos nunca habían luchado contra una dictadura y no conocen cuáles son las herramientas y las amarrerías que se usan en política para derrumbar una dictadura. Yo no sé si en este momento se está jugando una zamarrería de parte de Acción Democrática y los otros líderes que de alguna manera pertenecieron fue a COPEI y son los que toman esta iniciativa de defenestrar a Guaidó. Sí. Entonces están tomando la batuta los que provienen de las fuentes tradicionales de la democracia. Mira, yo como te digo, no quiero entrar, no digo que tú lo estás haciendo, digo, yo no quiero entrar en el juego de tratar de hacer una hoguera pública con la gente del G3, no. Okay. Yo sí quiero precisar que lo que hicieron, en mi opinión, no va en la dirección de tener una Venezuela más libre y democrática. Va en la dirección de jugar de acuerdo a las reglas del régimen y ahora además no, hay una cosa que ni siquiera hemos discutido y que también es muy importante, que es el tema de la primaria. La primaria puede terminar o por ser un ejercicio ciudadano relativamente autónomo que permita renovar el liderazgo de oposición o puede terminar por colapsar si la decisión del G3 es que el G3 va a llegar a un acuerdo sobre la candidatura presidencial. Entonces,
la complejidad de lo que está sobre la mesa es de tal naturaleza que es necesario que nos paremos a reflexionar y ver, como lo han señalado ya varios dirigentes, por así decirlo, de la alternativa al G4 o al G3 más G1, depende, que es necesario que otros sectores de la sociedad venezolana también se expresen. Y allí la diáspora o los venezolanos en el mundo puede tener un rol especialmente destacado. Porque pero ¿qué hasta el 30, la participación de la diáspora, a mí no me gusta mucho ese nombre, pero por simplificarlo, la participación de la diáspora era importante. Ahora, la participación de la diáspora es fundamental, porque los venezolanos en el mundo pueden constituir centros de referencia muy importantes que con conexiones con los movimientos políticos en el país, que puedan influir en los países de acogida y que puedan influir en Venezuela para que este paso, esta decisión infausta, no controle todo el discurso de la oposición democrática en Venezuela. E insisto, no estoy descalificando, simplemente no estoy de acuerdo con lo que decían. No estoy descalificando, ni lo quiero llamar ni alacranes, ni vendidos, ni nada. No quiero entrar en ese juego. Yo parto de una interpretación. 3 son bastantes y pueden ser muchos, pero más son 40. Y en el sector de oposición hay 40 individuos peleándose por una botella vacía. Si son 3, yo creo que con 3 que cojan la batuta de la recomposición política a lo interno, es más fácil entenderse con esos 3 que cogen la batuta y van a alinear los pasos que se tienen que dar desde el punto de vista institucional, de hablar con los militares, porque hay alguna experiencia allí de esos líderes tradicionales, cómo se le llega a ese sector y pudiera hacer que las cosas cambien, pero con 40, con 40 aspirantes. No, yo no veo esa dirección. No, pero yo lo veo, no la veo lo más mínimo. Yo lo veo más mínimo. Yo no veo al G3 haciendo nada que conspire contra la permanencia de Maduro en el poder. Nada. No sabemos. Bueno, yo no sé si sabemos o no. Yo te digo mi opinión. Mi opinión es que esa política no va en esa dirección y de que es más fácil entenderse con 3 que con 40. No, ellos ejercieron su mayoría. Por eso. Ejercieron su mayoría y, en mi opinión, tomaron una pésima decisión. Es todo. Si este sector de los 3 empieza a llamar a los gremios, al sector empresarial, para... ¿Pero por qué lo va a hacer, José Antonio? ¿Y por qué lo va a hacer? Bueno, porque se necesitan de peso. Lo que se necesita, en la opinión que hemos visto, es normalizar la negociación en México y producir un estado de entendimiento que permita ir a un espacio de elecciones. En ninguna parte está en la política que ese G3 ahora se va a convertir en una especie de portaestandarte, de líder de una oposición mucho más activa contra Maduro. En ninguna parte está eso. Bueno, a lo mejor tú tienes razón, pero yo eso no lo veo por ninguna parte. No, yo te lo digo porque hay gente que manejó gremios, manejó sindicatos, manejó todos esos factores que en la política eran determinantes a la hora de mover electorados. Bueno, pero desafortunadamente eso no es lo que ha sido arguido, eso no es lo que se ha dado como justificación para tomar la decisión que se tomó. Pues tú quisiéramos tener la razón, de repente pues en un aspecto y en otro, cada quien en lo suyo. No, claro. Yo lo que digo es que la política no se va a detener por el hecho no se va a detener, pero nada, en mi opinión, indica que lo que decidió el G3 va en la dirección de entenderse con sindicatos, con los sectores más, una situación más pobre en Venezuela y seguir avanzando un espacio de oposición radical a Maduro. No lo veo por ninguna parte, veo precisamente que va en la otra dirección, que es un nivel de entendimiento alrededor de la negociación en México que conduzca a que se pueda llegar a un espacio electoral. Eso es lo que yo veo. Lo otro no lo veo. Entonces el propósito unitario quedó desbaratado porque hay el G3 que tomó esta determinación y los demás que siguen peleando por la Yo no creo que el propósito unitario haya quedado desbaratado. Creo que en este momento el preservar la unidad para el futuro pasa porque un sector alternativo pueda expresarse. Yo no quiero perder la esperanza de que se haya perdido la unidad. Ok, ¿tú crees que la comisión de primaria en este instante va a dar un paso para reunirse con este grupo o va a seguir conversando con los demás? ¿O los llama a todos?
cómo va a Bueno, conjugar esa yo comisión de veo que la primaria? comisión de primaria tiene una responsabilidad enorme, ya no solo frente a la plataforma unitaria, que fue la organización que la nominó y que la nombró, sino que ahora tiene una responsabilidad muy importante con la sociedad venezolana. La comisión de primaria podría seguir su curso hacia un movimiento de primaria que no dependiera de mandatos de la plataforma unitaria. Claro, por supuesto, eso supondría un nivel de compromiso y de decisión de la comisión de primaria que yo no lo puedo, por el cual yo no puedo responder. Yo simplemente te estoy diciendo lo que yo quisiera que pasara. Ya la comisión de primaria en un momento dado le dio audiencia a ustedes en Benamérica, a venezolanos en el mundo y a otros grupos que están afuera abogando porque la diáspora vote. ¿Correcto? Sí. Este, ¿Buscarían ustedes consultar de nuevo a esa comisión de primaria a la brevedad posible para saber qué rumbo va a tomar el papel de la diáspora en este proceso? Ya lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Okay. Nosotros le hemos ofrecido a la comisión de primaria el mayor apoyo, el mayor respaldo, en la medida en que esas primarias puedan servir simultáneamente para elegir un candidato a una eventual elección presidencial y que involucre, por supuesto, el voto de la diáspora y que también sirva para redefinir los rumbos de la política venezolana de oposición de manera tal que el entendimiento entre venezolanos, la recuperación económica y el ejercicio de la ciudadanía, junto con las otras dos cosas, puedan ser preservados. Bueno, son muchos las vertientes y los factores que hay en juego. Sí, El sí, tiempo, bueno, el tiempo se nos va a porque acabar. es lo que ocurre cuando hay un punto de inflexión y cuando se toma una decisión de estas Sí. características que cambia por completo el panorama. Absolutamente. Bueno, claro, el punto se nos va a acabar por hoy porque el tiempo es limitado, pero de todos modos este tema lo vamos a seguir tocando en la semana a través de las distintas vocerías de Benamérica, de la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, de los sindicatos, de la gente que tenemos en otros países, pues representando también ONG que están luchando por esa causa. Y vamos a buscar la manera pues de que los de afuera también tengamos una opinión determinante en los pasos que se vayan a dar de ahora en adelante. Completamente de acuerdo. ¿Ok? Bueno, te agradezco mucho a nombre de Radio Victoria de Ojo con Eso Televisión en esta alianza hemisférica con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, que hayas estado con nosotros empezando el año analizando este tema que es bien crítico, bien álgido, que tiene muchas vertientes, pero que de todos modos en democracia siempre hay que luchar por las aproximaciones y nosotros lo estamos haciendo, ¿ok? Vladimiro bueno, Mujica, un gracias. abrazo. Un abrazo. Un abrazo y mándame el link cuando lo tengas listo. Un abrazo. No te preocupes, dale. Saludos. Chao, chao. Saludos. Hasta Chao. luego. Chao.